Vamos a ver el principio de Pascal, vamos a considerar la teoría. Cuando se aplica una fuerza a un punto cualquiera de un fluido en reposo, la presión que se produce sobre la superficie en la que actúa la fuerza se transmite igualmente a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. La presión que actúa sobre las paredes del recipiente se ejerce perpendicularmente a cada una de las superficies. Este principio fue descubierto por Blaise Pascal y se denomina principio de Pascal, el cual se enuncia como sigue. Una presión externa aplicada a un fluido encerrado y en reposo se transmite por igual a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene, y los cambios de presión actúan en todas direcciones. En esta figura podemos mostrar lo que dice el texto. Aquí tenemos un cilindro, tenemos un émbolo, aquí tenemos un fluido confinado, encerrado, y aplicamos una fuerza sobre el émbolo. Este émbolo tiene una área de sección transversal, A mayúscula. Si yo divido la fuerza entre el área, voy a obtener el valor de la presión. Esta es la presión que actúa en la superficie del líquido y actúa en todas las paredes del recipiente, inclusive en el émbolo. De tal manera que la presión actúa en el fondo, en los laterales y en el mismo émbolo, hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo, perpendicularmente a cada una de las superficies. Cabe aclarar que la presión tiene unidades de Newton entre metro cuadrado para el sistema internacional, o bien libras por pie cuadrado o libras por pulgada cuadrado en el sistema inglés. El área congruente con esta fórmula se expresa en metros cuadrados en el sistema internacional y en el sistema inglés va en pies cuadrados. La fuerza va en newtons para el sistema internacional o bien en libras para el sistema inglés. Una de las aplicaciones más comunes del principio de Pascal es la prensa hidráulica, cuya figura les muestro a continuación. Una prensa hidráulica que consta de dos cilindros. Aquí tenemos el émbolo de entrada y este es el émbolo de salida, pistón de entrada, pistón de salida. En este émbolo actúa la fuerza de entrada Fi sobre una área de entrada AI, causando por lo tanto una presión Ti, fuerza entre área. Esta presión se transmite íntegramente por todo el líquido y actúa entonces una presión de salida en el pistón de salida sobre una área AO, causando una fuerza de salida FO. Este es el émbolo de salida. Y entonces, aclarando, subrayando, tenemos que el área I es el área de entrada, SI es el desplazamiento a la entrada, es decir, lo que se mueve el émbolo, y FI es la fuerza de entrada. Consecuentemente, AO es la área de salida del émbolo en la salida, SO es el desplazamiento del émbolo en la salida y FO es la fuerza de salida. Y atendiendo o en cumplimiento del principio de Pascal, presión de entrada es igual a presión de salida, es decir, FI entre AI es igual a FO entre AO. Ahora vamos a definir la ventaja mecánica. La ventaja mecánica MI de una prensa se obtiene rearreglando esta fórmula como sigue. MI, la ventaja mecánica, es igual a la fuerza de salida entre la fuerza de entrada y es igual al área de salida entre el área de entrada. La ventaja mecánica es un número adimensional. Y si suponemos que no hay fricción, entonces no hay pérdidas de energía, por lo que se cumple que el trabajo en la entrada es igual al trabajo en la salida, y el trabajo es fuerza por distancia, por lo tanto, fuerza a la entrada por desplazamiento a la entrada es igual a fuerza de salida por desplazamiento a la salida. Despejando, fuerza de salida entre fuerza de entrada es igual al desplazamiento a la entrada entre el desplazamiento de salida.
Así entonces la ventaja mecánica ideal será, en función de las fuerzas, ventaja mecánica ideal es la fuerza de salida entre la fuerza de entrada, en función de las áreas, área de salida entre área de entrada, y la ventaja mecánica en función de los desplazamientos va a ser desplazamiento a la entrada entre el desplazamiento de salida. Y cuando queramos calcular la fuerza de salida va a ser ventaja mecánica por la fuerza de entrada. Por lo que la ventaja mecánica MI es el número de veces por el que se multiplica la fuerza de entrada FI para obtener FO, la fuerza de salida. Ese es el significado concreto de la ventaja mecánica.